La Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión y va por cabeza de vaca. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera ordena congelarle las cuentas. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas por lavado de dinero y delincuencia organizada, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar sus cuentas bancarias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría ser detenido en cualquier momento. La Fiscalía General de la República, FGR, obtuvo una orden de aprehensión en su contra de parte de un juez por lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, confirmó también que ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza el gobernador tamaulipeco y que estaría conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas. Así lo dijo Santiago Nieto en su cuenta de Twitter, @snietocastillo. He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G. por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. García Cabeza de Vaca había anunciado una gira por Estados Unidos, aunque recientemente apareció en el edificio administrativo del gobierno del estado de Tamaulipas. Se había especulado que se encontraba en Texas. El martes 4 de mayo se publicó la declaratoria de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca en el Diario Oficial de la Federación, luego de que el 30 de abril la Cámara de Diputados votó a favor del dictamen de la sección instructora que proponía su desafuero. El Congreso de Tamaulipas rechazó el juicio de procedencia, por lo que el caso escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. García Cabeza de Vaca es miembro del Partido Acción Nacional PAN, que lo respalda frente a la Fiscalía General de la República. El 5 de junio de 2016 fue elegido gobernador, el primero de oposición en más de 80 años de gobiernos priistas en esa entidad. El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó esta tarde sobre la orden de aprehensión contra el gobernador y llamó a las y los senadores a responder ante la crisis constitucional que vive Tamaulipas. Insólito, orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas, que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo cuando tuvo que haber nombrado un sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe, escribió Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter @RicardoMonrealA. El senador sugirió que García Cabeza de Vaca ya podría estar fuera del país y, según dijo, buscaría declararse perseguido político para buscar mantener el control del gobierno estatal. Así lo dijo en su cuenta de Twitter. El gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse perseguido político y buscar mantener el control del gobierno estatal con apoyo del líder del Congreso, del secretario de Gobierno o del presidente del Tribunal de Justicia. Actuemos con tolerancia y prudencia. Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, por su parte confirmó que la orden de aprehensión que obtuvo la FGR está relacionada con los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Así lo dijo en su cuenta de Twitter @NachoMierB. Como lo sostuve, la @MXDiputado retiró el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Queda claro que prevaleció el Estado de Derecho y que en la 4T nadie está por encima de la ley. La FGR había pedido a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario de Tamaulipas por considerar que el panista es responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada. Sin embargo, la Cámara Baja solo aprobó juzgarlo por defraudación fiscal. De acuerdo con la fiscalía liderada por Alejandro Gertz Manero, el gobernador habría cometido defraudación fiscal equiparada por 6.511.777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión.
Acusaciones contra el gobernador. La FGR recibió el 10 de mayo la información de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió respecto a las posibles responsabilidades penales del gobernador de Tamaulipas, sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca, y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR señaló que al ser nuevas pruebas que recibieron las autoridades mexicanas, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente. La autoridad dijo que la carpeta de investigación se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR como las autoridades hacendarias respectivas para establecer con toda precisión las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso. Desde marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda planteó que investigaba a los hermanos del gobernador de Tamaulipas por el origen presuntamente ilícito de sus recursos, mientras que J.A. Tony Canales, abogado de García Cabeza de Vaca, negó 4 días después que existe evidencia sobre la violación de las leyes en Estados Unidos por parte de su cliente. Después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz, Santiago Nieto y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes, expuso el abogado. Finalmente, entre las acusaciones que deberá enfrentar Francisco Javier García Cabeza de Vaca se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en 3 partes, con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos mejor conocido como la estafa maestra. El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados de la Legislatura Federal decidió por mayoría retirarle el fuero al gobernador panista. Sin embargo, el Congreso del Estado no acató este dictamen y rechazó el desafuero del político tamaulipeco. Días más tarde de esta resolución, panistas de Tamaulipas organizaron una caravana en apoyo a García Cabeza de Vaca, mientras su defensa declaró que todavía mantenía el fuero y que era intocable. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Con su venia, senador presidente, legisladoras, legisladores, integrantes de esta comisión permanente. La perversa Suprema Corte de Justicia de la Nación supedita altos principios de la justicia a la impunidad, protegiendo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En México, la comunidad jurídica, justiciables y sociedad en general somos testigos de las resoluciones más insólitas que jamás se habían visto. El gobernador de Tamaulipas fue desaforado y puede ser detenido por la Fiscalía General de la República. Por eso resulta hipócrita cuando la derecha implora nula impunidad en nuestro país. ¡Qué vergüenza la del PRIAN! La resolución de la Cámara de Diputados es inatacable, está firme y debe acatarse porque es soberana. El Congreso local de Tamaulipas está jurídicamente imposibilitado para cuestionar o combatir lo resuelto en jurado de procedencia, pretendiendo proteger lo indefendible. La burda y legaloide resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supeditada a los intereses de la derecha y del PRIAN, a través del ministro Juan Luis González Alcántara, exhibe una vez más la corrupción del alto tribunal y el sistema de justicia podrido hasta el tuétano en México. De un plumazo, de forma inverosímil, en una resolución de trámite, como lo es la admisión o el desechamiento, en este caso, desechamiento de una controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas. El señor ministro resolvió el fondo, es decir, resolvió la materia y el propósito cómplice del Congreso local sin que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia hubiese tenido la posibilidad de asumirlo, invadiendo atribuciones de la Fiscalía General de la República. En el desechamiento de la controversia, que era todo lo que debió resolver el tribunal, decidió añadir que el Congreso local ya absolvió al gobernador y que decidió no quitar el fuero a García Cabeza de Vaca. ¿Cómo? ¿En la Cámara de Diputados está pitada o qué? Y luego alegan que el Congreso tamaulipeco no homologó la determinación de quitarle el fuero al gobernador. ¿Cuál homologar? ¿Dónde dice? ¿En qué ley se establece qué facultad exclusiva de la Cámara de Diputados como esta debe homologarla a un Congreso local? Eso es lo más absurdo e ilegal. La notificación prevista en el 111 constitucional es para efectos consecuentes, como para que nombre a un gobernador interino o sustituto según lo establezca la Constitución local. Las autoridades, en este caso, tanto el Congreso del Estado de Tamaulipas como la Suprema Corte, no pueden ir
más allá de lo que la ley les permite. No pueden inventarse atribuciones ni facultades que la ley no les concede. Están iguales que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué me dicen del fuero federal? Y no hablo del fuero del gobernador. Presidente, aquí hay un legislador que le solicita la palabra. Y hablo del fuero federal, que define la competencia del Ministerio Público, porque el ilícito o delito que se le imputa al gobernador es del ámbito federal, como es la defraudación fiscal. ¿Qué competencia tiene ahí el Congreso local? A esto me refiero cuando hablo de refundar el sistema de justicia en México. Tiempo, voy a concluir, diputado. presidente. Termino. Permítame, diputado, el diputado Medina. ¿Con qué objeto, diputado Medina? Es un debate pactado. Esa agenda política no da lugar a su petición. Le pido concluya, diputado. Voy a terminar. En esta semana, y esto no es propaganda electorera, lo asumo como abogado porque yo no amago, presentaré demanda de juicio político en contra del ministro González Alcántara y presentaré como prueba contundente su propia resolución de la que se desprende que literalmente está confeso, para que se cumpla el ideal de Morelos, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como aquí, que hasta un Congreso local y toda una Suprema Corte de Justicia está protegiendo al fuerte y al arbitrario como es el gobernador Cabeza de Vaca. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, por 3 minutos hasta 48 segundos. Adelante, senador Martí, sonido en su dispositivo. Muchas gracias, senador presidente. ¿Se escucha bien? Adelante, senador Martí. Gracias. Me asombro cómo viene la oposición a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer uso de su conferencia de prensa para informar. Lo acusan de proselitismo, pero los que sí están usando la máxima tribuna de la nación, de la Comisión Permanente para hacer proselitismo, son estos prianistas hipócritas de doble discurso, como acabo de escuchar en las últimas intervenciones. El proceso político actual ha evidenciado su pobreza intelectual, política y moral. La vergonzosa defensa que hacen de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dibuja con nitidez a la oposición conservadora actual. ¿Qué defienden? Defienden recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, defienden la defraudación fiscal, las empresas fantasmas, defienden mafias, defienden el saqueo de Pemex, defienden la impunidad, defienden un enriquecimiento ilícito por 950 millones de pesos de Cabeza de Vaca, defienden la violencia, los asesinatos, la sangre. Eso es lo que defienden. Escucho aquí que viene uno de los voceros de la coalición PRIAN a decir que son un absoluto fracaso los gobiernos de Morena. ¡Qué vergüenza! ¿De qué hablan los prianistas? ¿En qué mundo viven? ¿En qué país han vivido? ¿Que no están bien informados? ¿Que no se han dado cuenta de todo el listado de sus gobernadores? Javier Duarte en la cárcel, Fidel Herrera acusado, Andrés Granier en la cárcel, Rodrigo Medina procesado, Fausto Vallejo acusado, César Duarte prófugo aquí, perseguido allá también. 26 muertos en la Ciudad de México. Roberto Borges en la cárcel, Roberto Sandoval en la cárcel, Jorge Torres en la cárcel. Son una vergüenza como gobierno, tienes que aceptarlo. A ver, Solicito a la Asamblea. Permítame, senador Martí. Permítame, senador Martí. Pero respeto. Senador Martí, permítame. Les pido, de favor a la Asamblea, los quiero llamar al orden. Ustedes tienen la posibilidad de estar presencialmente. Hagamos por respeto quienes están de manera digital y no pueden intervenir como quisieran hacerlo. Les pido por favor su comprensión, porque no están en un tema proporcional ni equitativo. Les pido de favor, seamos respetuosos de los oradores. Continúe, senador Martí Batres. Muchas gracias. Gracias, senador. Que le depongan su tiempo, senador Martí, por favor. Así es. Y sigo con el listado. Justicia para las víctimas, es lo que Les pido a todos los que están conectados digitalmente, permitan se exprese el senador Martí para que continúe con su exposición en esta agenda política, materia de debate. Adelante, senador Martí. Me repone mi tiempo, por favor. Kiko Vega, saqueador. Eugenio Hernández, encarcelado. Flavino Ríos, en prisión. Jesús Reina, encarcelado. Guillermo Padres, preso. Luis Armando Reynoso, libre! Silvano Aureoles, prepotente, represor y corrupto. Esa es la lista de sus... Mario Delgado, misógino y machista, agrede a las candidatas mujeres. Hablando de misóginos, señores del PRIAN, si les preocupa mucho el tema de los feminicidios, Brad y Claudia Sheinbaum por no favor, han renunciado a sus cargos para que haya una investigación objetiva en la línea 2. Orden, presidente, orden de respeto. Solicito a todos los que están conectados digitalmente, permitan al senador Martí Batres Guadarrama y a las senadoras y senadores permitan su exposición, ya que los demás que han antecedido el uso de la palabra lo han hecho con respeto. He respetado yo a todas las senadoras y senadores. Compañeros, no, aquí han estado gritos. Permítame, senador Martí, senadora Kenia, sea tan amable de cerrar su dispositivo. Si no existen las condiciones de prudencia y tolerancia para escuchar las diferentes posiciones políticas y democráticas e ideológicas
con los que se construye este país, estamos dando un ejemplo de intolerancia. Todos tienen su espacio, todos pueden dirigirse, expresarse, pero lo hagamos con respeto. El senador Martí Batres tiene el uso de la palabra y ha sido interrumpido en muchas ocasiones. Les pido de favor, dejen concluir, ya que de lo contrario nos veremos en la necesidad de mantener el monitoreo desde los dispositivos y eso sería coartar la libertad de expresión. Continúe, senador Martí Batres. Le pido por favor que ponga orden, presidente, para que cada quien se pueda expresar libremente. Trátese de quien se trate, sea de la bancada que sea. Aquí ya... Así se hace, así se hace, así se hace. Gracias. He leído aquí con las interrupciones, una lista larguísima. En virtud de que se me repone el tiempo, subrayo. ¿De qué gobiernos desastrosos nos están hablando los compas del PRIAN? ¿De qué gobiernos? Del de Javier Duarte, claro, Fidel Herrera, Andrés Granier, Rodrigo Medina, Fausto Vallejo, César Duarte, Roberto Borges, Roberto Sandoval, Tomás Yarrington, Jorge Torres, Mario Marín, Silvano Aureoles, Kiko Vega, Eugenio Hernández, Flavino Ríos, Jesús Reina, Guillermo Padres, Luis Armando Reynoso Femat y todos los que me faltan. Unos acusados, otros perseguidos, otros procesados, otros encarcelados, una camada gigantesca de gobernadores saqueadores, ladrones, asesinos que nos dejó el PAN en los últimos 2 sexenios. ¿Eso es lo que nos quieren decir que son los buenos gobiernos? ¿Esos son los gobiernos que quieren? ¿Eso piensan ustedes que la gente desea que regrese? No, no se equivoquen. Ni siquiera la encuestadora más vendida de México dice que van a retener los gobiernos del PRI y del PAN en nuestros días. Van a perder muchos gobiernos porque eso es precisamente lo que no queremos. Y no malinformen, compañeras y compañeros, porque se dice que sobre el número de homicidios se falsean los datos. Miren, con Felipe Calderón, el número de homicidios creció, la tasa de crecimiento fue de un 500%. Concluya su participación, senador Martí. Concluyo, en el actual sexenio, la tasa de crecimiento de los homicidios no ha sido ni el 1%, así es de que no falsifiquen. Y por último, están muy preocupados por el tema de los feminicidios. Qué bueno, me da gusto. Empiecen por atender a sus camaradas de partido, porque ahí anda un panista en Atizapán que 20 años se la pasó matando mujeres sin que hicieran ustedes nada y se le investigó precisamente por el trabajo de nuestras autoridades. Muchas gracias por su atención. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.